Capítulo 146 Vicioso 1. La costa del territorio de Ubar. Los remolinos todavía giraban con muchas islas pequeñas ubicadas entre ellos. En la isla más lejana del territorio de Ubar. Orca ballena asesina, mucho tiempo sin verte. Las patas delanteras de Raon acariciaron la espalda resbaladiza de la ballena asesina Archie. Archie contuvo el suspiro mientras miraba hacia Cale. Archie tenía una mirada muy disgustada. Joven maestro Cale. ¿Qué? No voy a llevar a esa mujer. Esa mujer. Estaba hablando de Hannah que vestía una túnica blanca. Archie, Nim. Paseton, Nim, algunas cosas no se pueden permitir. Paseton, la pequeña ballena jorobada, no pudo decir mucho más después de escuchar el tono severo de Archie y le dio a Cale una sonrisa incómoda. Este era la maestra de la espada que había atacado a la tribu de las ballenas y había matado a muchas ballenas. Incluso si fue traicionada por Arm y actualmente estaban trabajando juntos, todavía había cosas que no podían permitir. La ballena asesina Archie no tenía planes de poner en la espalda a este antiguo enemigo acérrimo. Cale empezó a hablar. Haz lo que quieras, vamos a atarte un bote de nuevo como la última vez para que ella pueda viajar hasta allí. Iban a atar un bote a Archie y otra ballena asesina y hacer que la mayor parte del grupo viajara en el bote. Archie no parecía feliz, pero asintió con la cabeza. Luego miró hacia la túnica blanca. Tess. Podía ver su feo rostro. Su rabia furiosa y el rostro repugnante de Hannah le hicieron chasquear la lengua. Él pensó que ella había recibido lo que se merecía y estaba feliz por eso, pero también estaba enojado por el hecho de que todavía estaba viva. Sin embargo, también sintió un poco de pena por ella. Cale miró al grupo que subía al barco y a las ballenas antes de acercarse a Hannah. Sube al barco. Entendido. Cale luego preguntó casualmente. La ira de la tribu ballena también se dirigirá a ti. ¿Estarás bien? Hannah respondió con una pregunta. ¿Por qué haces esa pregunta con una sonrisa? Cale tocó la sonrisa en su rostro ante la pregunta de Hannah mientras respondía. Entonces, ¿por qué estás sonriendo también? La maestra de la espada Hannah. Ella también estaba tratando de contener una sonrisa. Cale podía decir que la sonrisa actual en su rostro era el resultado de reprimir su sonrisa una y otra vez muchas veces. Cale podía decir cuánto había estado esperando Hannah este momento basándose en sus palabras. Porque estoy feliz, puedo hacerles sentir tanto dolor como yo sentí. Hannah sonrió alegremente y tocó su espada. Su rostro que estaba cubierto de líneas negras tenía una hermosa sonrisa. Teñiré el océano de sangre. Cale la miró y comenzó a pensar. Definitivamente no es normal. Por supuesto, Cale prefería gente así. Hannah comenzó a hablar después de ver a Cale mirándola. ¿Por qué me miras así? Debería cubrirme la cara. En algún momento, Hannah había comenzado a no cubrirse la cara a menos que necesitara evitar las miradas de la gente. Cale se encogió de hombros y respondió. Haz lo que quieras, no es asunto mío si lo encubres o no. Hannah miró inexpresivamente la respuesta indiferente de Cale antes de comenzar a hablar. ¿Sabes por qué estoy mostrando mi cara? Realmente no. Cale realmente no quería saberlo. No le importaba si alguien más cubría su rostro o no. Hannah tenía una sonrisa torcida en su rostro después de ver que Cale no respondió. La gente frunce el ceño cada vez que me ve. Algunos me miran con lástima mientras que otros piensan que obtuve lo que me merecía. Pero antes de llegar a ese punto todos están disgustados. Había ira en los ojos de Hannah. Cada vez que alguien hace eso, pienso en lo que pasé. Lo haré para que nunca pueda olvidarlo. Por eso no me cubriré la cara. Hannah dijo eso y luego miró hacia Cale. Cale tenía la misma expresión que antes mientras asentía con la cabeza y comenzaba a hablar. Lo que quieras. Los ojos de Hannah se iluminaron por un momento antes de volver a la normalidad. Un tipo diferente de sonrisa apareció en su rostro por un momento antes de desaparecer también. La nigromante Mary, que estaba mirando a los dos, tocó los lados de la capucha que cubría su rostro. Mary empezó a murmurar para sí misma. Es difícil, pero tengo curiosidad. No sé si lo entenderían. Nadie escuchó sus murmullos.
Kale volvió su mirada hacia las ballenas. Pudo ver que las ballenas que habían escuchado lo que había dicho Hannah comenzaron a tener expresiones extrañas en sus rostros. Vamos a la isla Ice 9. Kale, Raon, Choyan, Rosalind, Ron, la nigromante Mary y la falsa santa doncella Hannah. Kale se llevaba consigo un grupo que fácilmente podría destruir no solo un barco, sino una isla entera mientras se dirigían a la isla Ice 9. El océano en medio de los continentes oriental y occidental. Una isla entre las muchas del océano. Allí era donde lo esperaban la tribu ballena y la tribu tigre. Asterisco asterisco asterisco. ¿Cuánto tiempo sin verte, joven maestro Kale? Sí, mucho tiempo sin verte. Witira estaba allí para recibirlos cuando el grupo de Kale llegó a la isla Ice 9. Escuché que fuiste a ayudar al reino Wiper en el otoño. Witira preguntó cómo Kale había ido para ayudar al reino Wiper. Tunka no había podido progresar más después de tomar el castillo de Maple. El reino Wiper se había reorganizado después de hacerse cargo del castillo de Maple. Luego avanzaron a otro castillo. Sin embargo, el imperio respondió con una fuerte presencia esta vez. Magos, caballeros, soldados e incluso armas avanzadas. Estaban mostrando la verdadera fuerza del imperio que avergonzó a sus fuerzas en el castillo Maple. Y este era el imperio sin alquimia. El reino Wiper hizo todo lo posible pero terminó teniendo que retirarse. Kale no intentó ocultar su participación en el reino Wiper. Yo hice algo grande. Witira sonrió después de ver que Kale no estaba ocultando su participación antes de preguntar. El reino Wiper se detendrá con Maple Castle, ¿verdad? ¿No será ese el caso? Kale siguió a Witira hasta el centro de Ice Island 9 mientras seguía hablando. Es casi invierno. Incluso si obtienen fondos de los otros reinos, esos reinos también comenzarán a sentir una carga. El reino Wiper tendrá que detenerse. Esto estaba bien. El hecho de que se apoderaran de Maple Castle fue una victoria para el reino Wiper. Los otros tres reinos estaban satisfechos de que el reino Wiper estuviera atrayendo la atención del imperio. Por supuesto, el imperio que había tratado de ocuparse fácilmente del reino Wiper con la columna de fuego y las bombas de maná muertas, no lo podía creer. Witira sonrió alegremente y comenzó a hablar. Ahora que el reino Wiper se ha detenido, es nuestro turno de movernos. Así es. Aunque tu lado se moverá más que el mío. Kale no dijo esa parte en voz alta. En cambio, se centró en lo que decía Witira. Actualmente estamos utilizando las formas de vida oceánicas para observar el movimiento de ARM. Su tamaño. Ni la tribu tigre ni nosotros tenemos el número exacto porque se han vuelto más reservados. Lo que pudimos confirmar fueron solo 20 barcos, por lo que creemos que vendrán muchos más barcos. Kale asintió con la cabeza y reunió la información en su mente. ARM era una de las ramas de la organización secreta. Kale no pensó que vendría mucha gente cuando escuchó por primera vez que vendría su primera brigada de batalla. Sin embargo, el número tenía sentido si la primera brigada de batalla y algunas de sus organizaciones subordinadas vinieran todas a la vez. Kale empezó a hablar de nuevo. ¿Quién dijiste que vino de la tribu tigre para esta reunión? El chamán y los 3 guerreros de más alto grado están aquí. El resto de la tribu tigre está en otra isla. ¿Es eso así? Kale asintió con la cabeza ante la respuesta de Witira. No planeaba volver a ver a la tribu tigre después de esta situación. En ese momento, escuchó la voz de Witira. Comillas. Sí, el chamán, Am parecía estar esperándote ansiosamente, Kale, Nim. Comillas. Yo. Sí, no me dijo por qué, pero dijo que realmente quería conocer al joven maestro, Nim. Kale de repente tuvo escalofríos. No había sentido este tipo de incertidumbre en un tiempo. Kale redujo la velocidad mientras se dirigía a reunirse con los miembros de la tribu tigre. Sin embargo, ya habían llegado al centro de la isla Ice 9. Había 3 edificios de madera en el centro de esta pequeña isla. Joven maestro Kale, no vas. Kale se detuvo frente a esos 3 edificios. No, solo dame un momento para esto. Screech.
Kale comenzó a fruncir el ceño ante el sonido de una puerta abriéndose. Quiero algo de tiempo para pensar. ¿Por qué siempre pasaban cosas cuando intentaba pensar? Kale continuó frunciendo el ceño mientras miraba hacia el edificio. Luego se puso ansioso. No, se estremeció. Eran enormes. Eran incluso más grandes que Tunka. Aunque tenían cerca de 2 metros de altura como Tunka, sus músculos estaban mucho más desarrollados. Comillas. Si me meto y me golpean, sería un boleto de ida a la otra vida. La puerta parecía bastante grande, pero ver salir a esta gente grande la hacía parecer pequeña. Joven maestro Kale, son miembros de la tribu Tigre. Kale podía decirlo incluso sin la explicación de Witira. Soy fuerte. Yo soy un tigre. Eso era lo que parecían estar diciendo sus cuerpos. Joven maestro, Nim, esta es la primera vez que veo a la tribu tigre. Humano, los tigres son bastante grandes. La voz de Ron y Raon resonó en los oídos de Kale como música de fondo. Pero humano, ese tigre es un poco raro. Kale podía decir de qué tigre estaba hablando Raon. Era el tigre en medio del grupo caminando hacia Kale. El anciano tenía una barba larga y también parecía ser el más grande del grupo. Su tamaño hacía que incluso Tunka pareciera un niño lindo. Ese anciano tenía muchos tatuajes extraños en la cara. En su mano había un bastón muy pequeño. Lo más importante era que el anciano caminaba hacia Kale sin dudarlo, incluso con los ojos cerrados. Ese anciano es definitivamente el chamán. Aunque su tamaño no era el típico de un chamán, ese viejo tigre definitivamente parecía ser el chamán. ¿Cómo podría alguien no darse cuenta de que él era el chamán cuando vestía un traje blanco como el de un traje? El chamán de la tribu tigre y los 3 guerreros detrás de él se acercaron y se pararon frente a Kale. Kale observó los ojos cerrados del chamán. El aura dominante fluía inconscientemente de su cuerpo. El chamán de la tribu tigre comenzó a hablar. Te estaba esperando. Los ojos del anciano se abrieron cuando dijo eso. Aigu. Kale se estremeció. Sus ojos eran completamente blancos sin diferencia entre la pupila y el blanco de los ojos. Kale había sido tomado por sorpresa y estaba un poco asustado. Kale comenzó a hablar hacia los ojos blancos que lo miraban. Comillas. ¿Sabes siquiera a quién estabas esperando? El hecho de que la tribu tigre dijera que lo estaban esperando, así como lo que Witira había dicho antes, estaba haciendo que Kale se sintiera dudoso. Kale incluso se preguntó si Witira le había dicho a la tribu tigre que el bosque de la oscuridad sería un gran lugar para vivir. Era una posibilidad, sin embargo, no esperaba escuchar lo que el anciano tenía que decir a continuación. ¿Crees en el Dao? Kale se estremeció una vez más. Kale, que había estado mirando los ojos blancos del anciano durante un tiempo, ya no tenía miedo. Ahora era más un sentimiento de precaución. Este anciano también parece raro. Tenía un mal presentimiento al respecto. Sin embargo, Kale respondió con certeza. No. Kale quedó satisfecho con su respuesta fría y corta. El anciano respondió, crecí escuchando que era espiritual. Comillas. Se siente más como un medium que como un chamán. Este tigre frente a él era diferente en comparación con los chamanes que Kale conocía. Chamanes. Estos podrían considerarse los magos del continente oriental. Utilizaron todo tipo de materiales de la naturaleza para utilizar el poder de la naturaleza. Por eso, los chamanes siempre llevaban talismanes u otros materiales con ellos. Kale respondió con indiferencia. Ya veo. Supongo que te ves espiritual. Fue en ese momento. ¡Boom! El anciano chamán pisoteó con los pies. Kale se estremeció. En ese momento, el anciano comenzó a gritar hacia Kale. La naturaleza me habló, y escuché lo que la naturaleza tenía que decir. Eso fue espantoso. Kale puso una mano sobre su corazón para calmarse. ¿Qué escuchó? Kale miró hacia el anciano y se sorprendió por lo que escuchó. Un hombre pelirrojo del continente occidental. El hombre que está viviendo una nueva vida vendrá a buscarnos. ¿Qué? Kale se estremeció después de escuchar, el hombre que está viviendo una nueva vida.
Realmente parece un medium. Kale volvió a mirar los ojos blancos que lo estaban mirando. La barba del anciano temblaba mientras reprimía la voz y continuaba hablando. Me dijo que le diera la vuelta. Kale se acarició el brazo que estaba cubierto de piel de gallina. El chamán tigre miró hacia Kale y levantó la voz. La naturaleza me dijo que el pelirrojo sería el que voltee las naves de esos malditos bastardos de la organización secreta. Su voz fuerte hizo que pareciera que el pequeño bosque en la cima de la isla estaba rugiendo. Las miradas de todos los demás se dirigieron hacia Kale y el chamán. Kale inconscientemente le preguntó al chamán que lo estaba mirando. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo la naturaleza acerca de sus pensamientos? Eso le estaba dando escalofríos. Capítulo 147 Vicioso 2. El grupo de Witira y Kale se estremeció ante la respuesta de Kale. Witira, sorprendida, se acercó a Kale. Joven maestro Kale, ¿los vas a dar la vuelta? Rosalind parecía estar debatiendo la plausibilidad del plan de Kale mientras que Choyan se quedó allí con la boca abierta en estado de shock. Kale, Nim, ¿realmente vas a darles la vuelta? Aparte de Raon que sonreía alegremente, todos los demás parecían sorprendidos. Kale les respondió con indiferencia. No, bueno, ya ves. Su voz tranquila resonó por todo el bosque. Estaba pensando que podría facilitarles la salida de este mundo si sacudíamos un poco sus naves. ¿No sería mejor si pudiéramos enviarlos al más allá sin ensuciarnos tanto las manos? Incluso los guerreros de la tribu tigre que estaban detrás del chamán se estremecieron levemente y miraron hacia Kale. Witira les había hablado de Kale, sin embargo, el dragón sonriente detrás de Kale los ponía aún más nerviosos. Kale sonrió torpemente ante los ojos blancos del chamán y las miradas de los guerreros de la tribu tigre que estaban dirigidas a él. En ese momento Kale escuchó una voz familiar que venía detrás de él. Fue Ron. Joven maestro, Nim, este chamán, Nim parece ser espiritual. Pudo adivinar tus pensamientos e incluso sabía que solías actuar como basura, pero cambiaste tu forma de actuar. ¿Por qué de repente estás hablando de que soy basura? Kale miró a Ron con expresión confusa. Ron pareció estar satisfecho con la pregunta y comenzó a sonreír. El hombre que está viviendo una nueva vida. No estaría hablando de cómo cambiaste de tu forma basura para convertirte en tu yo noble actual. Kale se estremeció. El hombre que está viviendo una nueva vida. En realidad, eso no se refería a cómo dejó de ser basura. Sin embargo, Kale no pudo oponerse a la explicación de Ron. Fue en ese momento. Hubo un tiempo en que el joven maestro Kale era basura. Eso no es posible. El joven maestro Kale, Nim no es basura. Preguntó la voz robótica de Mary y Witira en estado de shock. Mary seguía hablando en tono robótico, pero se las arregló para decir todo lo que quería decir. La maestra de la espada, Hannah, miró a Kale con una mirada extraña en los ojos. Kale respondió a las miradas dirigidas a él. Todavía soy basura. Pensó que todavía era basura. Aunque era para que pudiera tener un futuro en paz, parecía estar dando vueltas causando todo tipo de problemas. También estafó mucho a la gente. Eso era lo que estaba pensando Kale. Happy. Kale pudo ver a Witira sonriendo con satisfacción ante su respuesta. Ella respondió con una mirada que parecía decir que entendía. Pensé que estabas diciendo que realmente eras basura. Supongo que no es así. ¿Qué cree que quise decir? Kale no podía entender en qué estaba pensando Witira para responderle así. Sin embargo, basado en cómo la capucha negra de Mary asentía, Mary parecía haberlo aceptado también. En ese momento, Choyan comenzó a hablar. Las acciones pasadas de Kale, Nim fueron solo un acto. Solía vivir una vida pacífica hasta que se decidió por un objetivo y comenzó a moverse. ¿Qué tipo de versión desordenada es esta? Kale miró hacia Choyan con incredulidad. Choyan sonrió con satisfacción mientras continuaba hablando. Sabemos la verdad incluso si finges que no es porque estés avergonzado. Dios mío. Kale realmente estaba incrédulo.
En ese momento, Rosalind, que se había quedado callada, comenzó a hablar. En realidad, el hecho de que el joven maestro Kale fuera basura era bastante popular en la sociedad noble. Confié en ese rumor hasta que conocí al joven maestro Kale y supe que había estado ocultando su verdadero yo. Witira se quedó sin aliento ante la explicación de Rosalind mientras Mary solo seguía asintiendo con la cabeza. Kale se quedó sin palabras. Quería decir que su verdadero yo era alguien que esperaba vivir una vida más holgazana, sin embargo, pensó que lo entenderían completamente mal si intentaba explicarlo. En ese momento Kale sintió que lo estaban mirando, por lo que volvió la cabeza. La maestra de la espada Hana. Ella lo miraba como si fuera un tipo terrible. Su mirada de incredulidad hizo que Kale se sintiera más relajado. Luego miró hacia el chamán con un comportamiento aún más relajado. El chamán todavía lo miraba con esos ojos blancos. ¡Qué psíquico! Realmente parecía tener poderes espirituales. Sin embargo, parecía más un medium que un chamán. Kale sintió curiosidad. ¿Sabrían ellos quién soy en realidad? Empezó a hablar. ¿Quién soy? La pregunta inesperada de Kale hizo que todos lo miraran con confusión. ¿Habría alguien aquí que no supiera quién era? Sin embargo, Kale estaba esperando la respuesta del chamán tigre. El chamán empezó a hablar. Lo que he dicho es todo lo que escuché. Ya veo. Kale se sintió decepcionado por las palabras del chamán y asintió con la cabeza. Sin embargo, el chamán tenía más que decir. Una cosa más. Comillas, hay más. Kale sintió curiosidad y miró al chamán con anticipación. Me dijeron que el pelirrojo nos dará un nuevo hogar. Eso está mal. Kale respondió de inmediato a la declaración del chamán. Un nuevo hogar, aunque sería genial usar la tribu tigre para luchar contra los caballeros de la Alianza del Norte. Kale negó con la cabeza. Estaba tratando de deshacerse del pensamiento inútil en su cabeza. El chamán empezó a hablar. Había vuelto a cerrar los ojos. Mi presentación se ha retrasado. Mi nombre es Gasan y soy un chamán que está aquí como representante de la tribu tigre. Es un honor para mí conocer a Dragon Nin y a las increíbles personas del continente occidental. El chamán Gasan señaló el edificio de madera. Sigamos hablando allí dentro. Por supuesto. Kale se dirigió hacia el edificio de madera mientras comenzaba a pensar en el mapa de la isla Ice. Isla Ice 9. El nombre, Ice, era el nombre que se le daba al grupo colectivo de 15 islas. Las islas Ice 2 y 12 estaban siendo utilizadas actualmente por la tribu ballena y la tribu tigre respectivamente. Asterisco asterisco asterisco. Kale actualmente estaba volando en el aire. No eran visibles debido a la magia de invisibilidad, por lo que abiertamente hizo su pregunta. ¿Son ellos? Sí, joven maestro Kale. Kale miró mientras escuchaba la voz de Witira. Actualmente estaban en medio del océano. Había decenas de barcos grandes y pequeños navegando por el agua. Incluso los barcos pequeños eran pequeños en comparación con los barcos grandes, ya que en realidad eran al menos barcos de tamaño mediano. Kale comenzó a fruncir el ceño. Luego comenzó a hablar de nuevo. Hay más de lo que esperaba. Hubo mucha gente que respondió a su declaración. Kale estaba volando actualmente e invisible con la magia de Raon, mientras que Witira estaba haciendo lo mismo con la magia de Rosalind. La última persona con ellos fue el chamán Gasan. Kale miró a su lado. Este cuervo junto a él era la única presencia no invisible. Gasan todavía estaba en la isla Ice 9 pero había creado un cuervo para acompañarlos. Podían oír su voz a través del cuervo. Aunque puede parecer que hay muchos barcos, los más fuertes están reunidos en los 5 barcos del centro. Allí es donde sospechamos que se encuentra la primera brigada de batalla de ARM. Supuestamente hay 20 miembros en ese equipo. 20 personas. La primera brigada de batalla no tenía tantos miembros como las otras brigadas. Witira empezó a hablar. Las formas de vida oceánicas continúan observando sus movimientos. Deberían llegar cerca de las islas Ice en unos 5 días. Kale recordó lo que Ron le había dicho. Joven maestro, Nim, he luchado contra ARM en el continente oriental.
Aunque eran miembros del inframundo, se especializaban más en la batalla y el asesinato que en el sigilo y el asesinato. También había muchas personas con habilidades especiales. Incluso los subordinados de los miembros de la primera brigada de batalla serán más fuertes que sus mercenarios promedio. Kale miró al grupo de barcos y compartió sus sentimientos. Parecen ser fuertes. El enemigo era más fuerte de lo que esperaba. Kale estaba pensando con los brazos cruzados. Tenían 10 ballenas y aproximadamente 20 tigres. También tenían su grupo. Ghassan empezó a hablar. Algo como esto no habría sucedido si todos nuestros tigres estuvieran vivos. Es muy vergonzoso. Kale escuchó cómo la tribu tigre terminó en peligro de extinción. Los tigres no viven en racha. Del mismo modo, la tribu tigre tampoco vivía en rachas. El continente oriental tiene muchas montañas. La tribu tigre se extendió por todo el continente oriental con solo una familia viviendo en cada montaña. Arm los había encontrado uno por uno para matarlos a todos. Se dice que trajeron a cientos de personas divididas en 5 equipos para atacar a cada grupo de tigres. Ghassan dijo algo más mientras explicaba. Escuché un mensaje de la naturaleza un día. Me dijeron que reuniera a la tribu tigre. En ese momento llegó un mensajero que una familia logró enviar antes de morir y explicó la situación. La tribu tigre vivía como ermitaños en las montañas y no sabía mucho sobre la situación del continente. Vivían tan lejos unos de otros que apenas conocían la situación de los miembros de su propia tribu. Así fue como la tribu tigre pasó de tener 200 miembros a 20 tigres. Todos se habían reunido y habían venido a la isla Ice. Es por eso que solo alrededor de 15 de los 20 tigres estarían involucrados en la batalla. Kale, que todavía estaba pensando en las cosas, podía oír la voz de Witira. Joven maestro Kale, tendremos muchas bajas con nuestros números actuales. La idea de perder nunca pasó por la mente de Witira. Incluso si eran pocos, seguían siendo la tribu de las ballenas y la tribu del tigre. No había forma de que pudieran perder. Sin embargo, le preocupaba que tuvieran muchas bajas ya que el enemigo tenía cientos de personas. Witira comenzó a hablar de nuevo con expresión preocupada. Tal vez deberíamos haber pedido ayuda a los otros reinos. La tribu de las ballenas tampoco estaba aquí. El rey ballena, Sikler, y algunos otros estaban observando la alianza del norte mientras se preparaban para la guerra. Witira murmuró en voz baja con voz preocupada. No podemos perder demasiados en este momento. Kale comenzó a hablar en ese momento. No estarían más asustados de los desastres naturales. Disculpa. Kale miró los barcos y comenzó a hablar. ¿Qué pasaría si de repente aparecieran decenas de remolinos en el océano mientras cruzaban? ¡Suush! Un torbellino del tamaño de una palma apareció en medio de la nada. Fue Kale usando el sonido del viento. Continuó con una voz confiada. Intentarán evitar los remolinos una vez que los vean. En ese momento verán las islas. Verán la fila de 15 islas Ice. Entonces no irían a las islas. Kale pensó en lo que sucedería 5 días después mientras seguía hablando. Algunos de los barcos con capitanes que no tienen las habilidades para esquivar los remolinos terminarán siendo destruidos. Las personas a bordo caerán al océano. No podrán luchar adecuadamente en el agua. Witira miró los barcos en el océano. Podía escuchar a Kale continuar hablando. ¿Y si ponemos remolinos entre las 15 islas Ice, los barcos se reunirán para seleccionar islas para evitarlas? Rosalind, Witira y Ghassan. Los tres no dijeron nada mientras escuchaban a Kale. ¿Qué piensas? Los labios de Witira comenzaron a moverse. La tribu tigre y el grupo de Kale estarían en las islas en las que los barcos deciden congregarse. La tribu de las ballenas y las ballenas atacarían a los enemigos náufragos. Witira miró el pequeño torbellino en el aire. Los barcos de abajo no podrían ver este pequeño torbellino. Abrió la boca para hablar. Sin embargo, había alguien que era más rápido que ella. Humano, intentémoslo. Fue Raon. Kale podía sentir una ráfaga de viento contra su rostro debido a que Raon agitaba sus alas.
Ahora soy más fuerte después de aprender del abuelo Goldie. Volteemos todos esos barcos. Kale empezó a pensar. Los dragones realmente dan miedo. ¿Cómo podía hablar de causar un desastre natural con tanta alegría en su rostro? Kale miró las decenas de barcos que había debajo y comenzó a hablar. Entonces planifiquemos para cuando lleguen cerca de las islas en 5 días. En comparación con el vasto océano, las islas Ice estaban bastante cerca unas de otras. Arm experimentaría el infierno una vez que llegaran a estas islas. Todo tipo de infierno los estaría esperando. Incluso si lograban salir y escapar al océano, tendrían que enfrentarse a la tribu de las ballenas. Eso también sería una especie de infierno. Kale comenzó a fruncir el ceño mientras imaginaba la vista. ¡Qué terrible! No sería un espectáculo agradable. En ese momento, escuchó la voz de Ghassan. Finalmente podemos vengarnos en 5 días. Para la tribu ballena, la tribu tigre y la falsa doncella Santa Hana, 5 días después sería el gran día en que finalmente podrían vengarse de Arm y mostrarles el significado del infierno. Volvamos. Kale se alejó de los barcos y rápidamente se dirigió de regreso a la isla Ice 9. Luego comenzó a pensar. Va a ser agotador. Necesitaría el máximo apoyo del corazón de la vitalidad para poder usar su poder antiguo. Descansaré hasta la primavera después de hacer esto. Ese era el lindo plan de Kale. Capítulo 148 Vicioso 3. 5 días después. Kale miró la puesta de sol sobre el horizonte mientras comenzaba a hablar. El océano de invierno es frío. Humano, tienes frío de nuevo. Debería volver a utilizar magia reguladora de temperatura. Comillas. No, solo estaba haciendo una observación. Para ser honesto, Kale no tenía frío en absoluto. Lo acababa de decir porque el viento era fuerte. Kale se sintió nostálgico mientras miraba la puesta de sol mientras comenzaba a hablar. Finalmente están aquí. Choi-An, Rosalind, Raon, Ghassan y Paseton en su pequeña forma de ballena jorobada miraron hacia el horizonte después de escuchar el comentario de Kale. Podían ver pequeñas motas más allá del horizonte. Esas motas serían las decenas de barcos que se dirigían hacia ellos. La ballena jorobada Paseton se acercó a la roca donde estaba Kale y comenzó a hablar. Joven maestro Kale, Nim, mi hermana quería que le dijera que estamos listos. Había miembros de la tribu de las ballenas y decenas de ballenas esperando en el océano para moverse. Kale empezó a hablar. Ghassan. Por favor, prepara. Los ojos cerrados del chamán se abrieron. Cau, cau, cau. Decenas de cuervos aparecieron del bosque detrás de él. Ghassan empezó a hablar. Vamos. Los cuervos se dividieron en grupos y comenzaron a dirigirse hacia las otras islas Ice. Servirían como mensajeros para la tribu tigre, la tribu ballena y el grupo de Kale que estaban todos estacionados en las diferentes islas Ice. Rosalind se acercó a Kale y comenzó a hablar. Joven maestro Kale, entiendo por qué envió a la señorita Mary y al señor Ron juntos, pero estará bien dejar a la señorita Hana sola. Mary y Ron. Los dos estaban a cargo de una de las islas Ice juntos. Incluso si la señorita Hana dijo que puede tomarlos por su cuenta. Rosalind no pudo ocultar su preocupación. La maestra de la espada Hana. Ella había dicho que ella misma defendería una isla. Choi-An comenzó a hablar antes de que Kale pudiera responder a Rosalind. Ella estará bien. Comillas. En tu opinión. Choi-An le sonrió a Rosalind. Sí, ella estará bien en mi opinión. Yo le enseñé. Rosalind cerró la boca ante la confianza de Choi-An. Los espadachines se entenderían mejor entre ellos. Choi-An había enseñado a Locke y Hana hasta el invierno. Rosalind no dijo nada más ya que confiaba en el juicio de Choi-An. En ese momento Kale recordó lo que Hana y Ron habían dicho antes. Joven maestro, Nim, por favor déjeme la isla con el bosque más denso. Los mataré a todos sigilosamente. Ron dijo eso antes de reemplazar su sonrisa benigna con una sonrisa escalofriante. Hana se había reído antes de decir su parte. Kale Enituse, estoy bien por mi cuenta. No envíe a nadie más conmigo. Estarás bien por tu cuenta.
No se trata de si estaré bien o no. No creo que pueda diferenciar. Una vez que empiezo a ver sangre, no puedo evitar matar nada frente a mí. Kale rápidamente trató de borrar los recuerdos de estas dos personas viciosas. No sabía por qué Arn convertiría a esas dos personas aterradoras en sus enemigos. Kale se sintió mal por ellos mientras miraba hacia el horizonte. Podía oír la voz de Raon. Humano, el sol se está poniendo. Es hora de destruir todo. ¡Qué dragón más vicioso! Kale dejó escapar un suspiro y comenzó a hablar. Paso atrás. Suush. El viento comenzó a brotar alrededor del cuerpo de Kale. Todos los preparativos estaban listos. Kale nunca había usado sus poderes al máximo. Incluso el rayo del fuego de la destrucción no estaba a su máxima potencia. Sin embargo, en este momento, usó el sonido del viento a la máxima potencia. Suush. Raon tenía algo más que hacer y no podía hacerlo. Él era el más adecuado para esta tarea. Plop plop. Rosalind agarró el extremo de su túnica que estaba ondeando y se alejó de Kale. Pequeña Rosalind, hagámoslo. Rosalind asintió con la cabeza hacia Raon. El círculo mágico que Raon había creado era enorme. Plop plop. El sonido de la ropa revoloteando se hizo aún más fuerte. SHHH. Los árboles del bosque empezaron a temblar. Rosalind levantó su bastón mágico en el aire. Nunca antes había realizado una magia tan grandiosa. Sin embargo, estaba a punto de hacerlo. Una tormenta. Clavó su bastón en el centro del círculo mágico que tenía 5 piedras mágicas de mayor grado. ¡Puuk! En ese momento, el maná rojo comenzó a salir del cuerpo de Rosalind. Podía escuchar la voz de Ghassan en ese momento. Viento que es el aliento de los cansados. Por favor, reúnanse en mi cuerpo inmerecido y conviértase en un gran tifón. Rosalind levantó la cabeza. El dragón negro tenía sus 2 patas delanteras apuntando al cielo. El cielo que se estaba oscureciendo lentamente junto con la puesta del sol comenzó a llenarse de nubes negras de lluvia. La gran nube de lluvia cubrió la mitad de las 15 islas Ice. También hubo truenos y fuertes ráfagas de viento. Rosalind apretó el bastón que había clavado en el círculo mágico. Solo pensar en eso la asombraba. Plop plop. Miró hacia la fuente del viento. Tanto Choyan como Rosalind miraban el mismo lugar. Suush. Decenas de pequeños torbellinos se elevaban en el aire con Kale en el medio. La camisa de Kale revoloteaba salvajemente. Estaba usando el sonido del viento al máximo para hacer esto. Esto es bastante difícil. Cada vez que se quedaba sin fuerzas mientras usaba el sonido del viento, la vitalidad del corazón se activaba para energizarlo una vez más. Esto es extraño. Pudo provocar el viento con la misma facilidad que una ardilla que corre sobre una rueda. Este es un modismo coreano por lo fácil que es. En lugar de un hámster tienen una ardilla en una jaula. Aunque se estaba quedando sin fuerzas, la vitalidad del corazón se activaba cada vez que un torbellino del tamaño de un puño fue creado. Pero algo fue extraño. Esto es raro. Estaba empezando a convocar nuevos torbellinos más rápido que antes. Podré deshacerme de ellos al final. Comillas sencillas. Fueron siempre los poderes antiguos así de fuertes. La frente de Kale comenzó a cubrirse de sudor. Suush. Las olas comenzaron a formarse en el agua. Paseton se alejó rápidamente de la orilla. Ghassan y Paseton miraron a Kale con expresiones de asombro. Era difícil ver a Kale ya que estaba rodeado por una tonelada de torbellinos. Kale dejó escapar un gemido. Humano, detente, destruiré todo si te lastiman. Raon le gritó a Kale cuyos brazos temblaban. Kale quería hablar pero no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Eso era lo que Kale quería decir. Sin embargo, Kale estaba teniendo dificultades para hacer que los torbellinos permanecieran a su lado. Kale hizo contacto visual con Choyan a través de los torbellinos. Aunque su ropa revoloteaba salvajemente, Choyan estaba de pie con firmeza. Aunque no está a un nivel satisfactorio, di un paso adelante. Eso fue lo que Choyan había dicho después de terminar su entrenamiento.
Kale asintió con la cabeza hacia Choi-An. Choi-An comenzó a hablar. Por favor, comience. Una vez que Kale escuchó a Choi-An gritar, soltó los torbellinos que había mantenido a su lado. Splash. Los torbellinos cortaron el océano para llegar a sus respectivas ubicaciones siguiendo la voluntad de Kale. Kale levantó la cabeza. Shhh. Podía escuchar el sonido de los árboles en el bosque mientras miraba hacia el cielo que estaba cubierto por nubes negras. Las nubes de lluvia se expandían hacia el este. Kale volvió la cabeza hacia el otro lado. El sol desaparecía por el oeste y comenzaba la noche. Tormenta y remolinos. Los peligros del océano se estaban creando artificialmente. Solo afectaría el área alrededor de las Islas Ice. Kale arregló su ropa que estaba arruinada por el viento y miró hacia el horizonte. Las decenas de naves que antes eran solo motas ahora eran visibles. Es hora de que nos escondamos también. Rumble tilde. El trueno comenzó a rugir en el área. Asterisco asterisco asterisco. Opid, el líder de la primera brigada de batalla de ARM. Miró hacia las gotas de lluvia que caían sobre el barco y comenzó a fruncir el ceño. Lloviendo en la noche, está a punto de hacer tormenta. Son solo unas gotas en este momento, así que creo que deberíamos correr rápidamente a las Islas Ice y ver qué sucede. Es posible llegar antes de que oscurezca. Sí, señor. Opid asintió con la cabeza ante la respuesta de su subordinado y miró a su alrededor. Muchas personas en cada barco se movían rápidamente para prepararse para la lluvia. Tesk, deberíamos haber traído tripulaciones con nosotros. Líder, no teníamos otra opción. Su asistente del líder, Gritel, se acercó a Opid y le dio una palmada en el hombro. Tuvimos que irnos en silencio mientras escondíamos nuestras identidades. No podíamos traer grandes tripulaciones con nosotros. Ya será un dolor de cabeza matar a todos los navegantes una vez que lleguemos a nuestro destino. Gritel, tienes razón, pero... Rumble. Opid miró hacia arriba después de escuchar el trueno y tuvo una sensación ominosa. Fue en ese momento. Splash. Un nuevo ruido que era diferente al ruido del barco atravesando el océano llegó a su oído. Splash. Splash. No fue solo una vez. Viene de atrás. Opid se dio la vuelta. Estaba ubicado en el centro de la formación de barcos. Miró hacia los barcos que seguían a su barco. ¡Guau! Un fuerte rugido fue seguido por una gran forma de vida saltando en el aire. Comillas. Ballenas. Fueron las ballenas. Aproximadamente 10 ballenas aparecieron en la superficie del agua antes de desaparecer bajo el agua. Vio una ballena entre el grupo. Era una ballena jorobada. Esta ballena tenía una cicatriz en forma de X en su espalda. Comillas. La tribu de las ballenas. Los ojos de Opid se abrieron de par en par. Le habían dicho que la tribu de las ballenas estaba en el norte. Se decía que el rey ballena, Sinclair, no se movía de su territorio. La primera brigada de batalla de ARM solo se había movido después de recibir esa información de la Alianza del Norte. Entonces, ¿por qué estaba aquí la futura reina de la tribu ballena? Líder, es la tribu de las ballenas. ¿Por qué están ellos aquí? El asistente del líder Gritel comenzó a fruncir el ceño y preguntó. Opid no respondió y en cambio dio una orden a sus subordinados. Nos dirigiremos a la isla Ice más cercana. Enfrentarse a la tribu de las ballenas en el agua resultaría en graves bajas. No, tendrían que prepararse para la muerte. Pon la bandera negra en el centro de atención. Después de dar la orden de izar la bandera negra que indicaba que había una emergencia, Opid miró hacia el asistente del líder Gritel. Gritel, trae a todos los miembros aquí. Entendido. Opid miró a todos que se movían rápidamente y se mordió los labios. Splash. Las ballenas comenzaron a moverse más rápido hacia ellos. Mier asterisco A. Opid empezó a fruncir el ceño. Levanten la bandera. La bandera negra subió lentamente por el mástil después del informe del subordinado. Opid tocó la espada en su cintura. Opid era un experto de alto grado y un mago de grado medio.
Estaba a punto de moverse para conseguir su armadura. Fue en ese momento. Los ojos del navegante se abrieron de par en par. ¡Bang! El fuerte estallido que venía del frente de su nave hizo que Opid se volviera. ¿Qué fue eso? Un torbellino salió disparado repentinamente del océano. Comenzó desde allí, líder, Nim, torbellinos salieron repentinamente del océano. Opid ya había comenzado a usar magia para saltar a través de las naves antes de que el subordinado dijera eso. Hijo de mil. Aunque solo un torbellino se disparó al aire, había muchos remolinos grandes y pequeños en el agua. ¡Saa! Empezó a llover más fuerte. Opid levantó la cabeza. Estaba oscuro. No había estrellas en el cielo. Habría estado completamente oscuro sin sus luces mágicas. Lo único que pudo escuchar fue el sonido de los rugidos de las ballenas. Opid dio una orden a la flota. Vete a las Islas Ice. Llegue lo más rápido posible. Uno de los navegantes le gritó a Opid. Pero los remolinos. Esquívalos. La tribu de las ballenas corre hacia nosotros. Ve a las islas si no quieres morir. Podrían luchar adecuadamente si llegaran a las islas. Sin embargo, fue una noche tormentosa. Encontrarse con las ballenas en el océano durante una tormenta solidificaría sus muertes. Líder, desperté a todos los miembros. Opid, Nim, no podremos anclar todos los barcos en una de las Islas Ice. Opid verificó la velocidad de las ballenas acercándose a ellos desde la distancia y rápidamente dio la orden. Divídanse y lleguen a cualquier terreno que encuentren. Gritel, divida a los miembros en los diferentes barcos. Cada uno de los miembros de la primera brigada de batalla tenía su propio gran grupo de subordinados. ¡Bang! Pudo ver uno de los barcos en la parte trasera atrapados en un remolino. ¡Ah! Podía escuchar los gritos de la gente a bordo. Deberíamos ir a salvarlos. Opid escuchó algo cuando su subordinado hizo esa pregunta. ¿Fueron las ballenas? No, continuaremos avanzando sin importar qué. Podremos sobrevivir hasta mañana si llegamos a una isla aunque perdamos algunos barcos. Comuníquese con la central tan pronto como lleguemos a una isla. Screech. Opid se agarró a la barandilla. El barco se inclinó hacia un lado. El asesino de alto grado y espadachín Gritel ya había comenzado a moverse para seguir las órdenes de Opid. ¡Maldición! ¿Por qué sucedía esto de repente? Opid se agarró con más fuerza a la barandilla después de ver la silueta de una isla a lo lejos. No tuvo tiempo de pensar en cuál de las 15 islas Ice era esa. Comillas. Otro remolino. Opid ahora estaba jurando. Había muchos remolinos entre las islas. Era difícil verlos a lo lejos por la lluvia. Parece que todos tendremos que separarnos. Haz lo que tengas que hacer para aterrizar con seguridad. Los remolinos se colocaron de modo que varios barcos no pudieran pasar a la vez. Las decenas de barcos se dividieron para dirigirse hacia las diferentes islas Ice. ¡Bang! Crash. Opid se dio la vuelta. Uno de los barcos de tamaño mediano había resultado dañado. Pudo ver una ballena jorobada rugiendo a un lado. ¡Rápido! Ya casi llegamos. El navegante sintió la punta de la espada de Opid en su espalda y le gritó. Evitaron un gran remolino y apenas pudieron ver una de las islas Ice. Opid dio una orden tan pronto como el barco atracó en la isla. Que todos se apresuren y entren en formación. Los subordinados de Opid salieron rápidamente de la nave. Opid observó cómo los otros barcos evitaban múltiples remolinos y volvió su mirada hacia la isla. Era una playa con un arenal pequeño. Pudo ver un pequeño bosque detrás de la arena. Opid se dirigió de inmediato al bosque. Esta era una isla ubicada entre el continente oriental y el continente occidental. Nadie vivía en estas islas. Aunque su mente estaba caótica después de ver a la tribu ballena, todavía necesitaba inspeccionar rápidamente el bosque y encontrar una buena ubicación. También será difícil para las ballenas pasar los remolinos. Opid comenzó a caminar más rápido con la mente un poco aliviada. Fue el momento en que entró al bosque. Crackle. Opid dejó de caminar. Era el sonido de alguien caminando. Opid miró hacia adelante.
Fue en ese momento. Pudo ver una luz dorada. Slice. Esa luz dorada atravesó uno de los árboles. Pudo ver a una persona entre las luces doradas. Era una mujer con telarañas negras en el rostro. La mujer se reía mientras enviaba más luces doradas. Comillas. Un maestro de la espada. Opid soltó un gemido. En ese momento, los otros miembros divididos de la brigada comenzaron a escuchar ruidos extraños. Grrr. Escucharon los rugidos de los animales y pudieron ver aparecer frente a ellos personas con pupilas verticales que eran características de los animales felinos. Ron, que estaba en Ice Island 13, comenzó a hablar con Mary. Me ocuparé de los asesinos. Señorita Mary, ¿puede descansar? Sí, abuelo. Los coreanos usan el término abuelo para todos los hombres mayores, no necesariamente solo para su abuelo relacionado con la sangre. Ron, que había visto al asistente del líder Grittel, desapareció en la oscuridad. Kale tenía los brazos cruzados mientras miraba hacia abajo y comenzaba a hablar. ¡Qué gran lío gigante! La vista desde arriba fue bastante satisfactoria. La noche apenas comenzaba. Capítulo 149 Vicioso 4. Swish swish. Había dos torbellinos rugiendo en la parte superior de la palma de Kale. Kale sintió una presencia y se volvió para ver a Raon mirándolo. Te dije que estoy bien. Incluso después de que Kale dijera que Raon continuó mirándolo con una mirada aguda que parecía que podía causar chispas. Raon empezó a hablar. Tus brazos estaban temblando hace un momento. No abuses demasiado del poder antiguo. Humano débil, necesitas hacer algo de entrenamiento de fuerza. ¿Qué tienen que ver los poderes antiguos con el entrenamiento de fuerza? Kale cuestionó el proceso de pensamiento de Raon antes de ignorarlo para poder mirar a las personas que estaban en la barrera invisible con él en el aire. Rosalind, Choyan y Gasan. Los tres no pudieron decir nada mientras miraban hacia abajo. Kale miró hacia Choyan y comenzó a hablar. ¿Qué estás haciendo? Choyan y Gasan respondieron a su pregunta. Rosalind se volvió lentamente hacia Kale también. El dedo de Kale comenzó a moverse. Su dedo índice apuntaba hacia abajo. ¿Qué tal si bajas y peleas? El chamán Gasan se estremeció. Luego se dio cuenta de que había estado mirando fijamente las Islas Ice. Sí, yo también necesito ayudar. Él era quien había reunido a la tribu de los tigres y los había traído. Gasan puso algo de fuerza en la mano que sostenía su bastón de madera. Fue en ese momento. No, Kale, Nim, necesito estar aquí para protegerte. No sé cuándo te lastimarás o empezarás a toser sangre de nuevo. Choyan continuó hablando. Gasan abrió los ojos para mirar a Choyan con expresión de incredulidad. Él es débil. Gasan pudo ver los torbellinos rugiendo en las manos de Kale. ¿Quién fue el que creó todos los remolinos rugiendo en el océano entre las Islas Ice? Incluso si el mismo Rosalind y el dragón habían creado la tormenta, esos remolinos seguían siendo peligrosos. Gasan no podía creer las palabras de Choyan. De hecho, pensó que Kale era increíble por escuchar seriamente una historia así. Kale empezó a hablar. Puedo ser así, pero no creo que esta vez toseré sangre. Tiene razón, Choyan. El gran y poderoso Raon Miru está aquí. Comillas. Sí, el gran y poderoso Raon también está aquí. Choyan asintió con la cabeza ante la conversación entre el humano y el dragón. Punto. Sí, entiendo. Gasan todavía tenía una mirada de incredulidad. Había una mano palmeando su hombro. Fue Rosalind. Rosalind empezó a hablar una vez que Gasan la miró. Señor Gasan, vámonos. Comillas. Entiendo. Gasan siguió a Choyan y Rosalind hasta las islas. Gasan pudo escuchar la voz de Kale viniendo desde arriba de su cabeza antes de que se separaran para ir a diferentes islas. Choyan, no puedes destruir la isla. Gasan estaba pensando que Kale estaba diciendo todo tipo de cosas extrañas. En ese momento, Choyan miró hacia arriba y le gritó. Si Kale, Nim, seré cuidadoso. El viejo chamán simplemente apretó su bastón de madera. No dijo nada y en su lugar se separó de Rosalind y Choyan para dirigirse hacia las Islas Ice con la tribu tigre.
Swoosh. Un ruido escalofriante le rozó el costado. Un torbellino había pasado a su lado mientras se dirigía hacia abajo. El torbellino pronto se estrelló contra el océano. ¡Bang! El torbellino se sumergió en el agua y comenzó a rugir dentro del océano. Ghassan apretó su bastón de madera mientras se movía rápidamente hacia abajo. Oh naturaleza, Nim, por favor, calma mi corazón tembloroso. El chamán usó esa breve oración para calmarse. Kale, que había enviado 2 torbellinos para bloquear el camino de los barcos, comenzó a mirar tranquilamente. Gracias al escudo invisible creado por Raon, la lluvia y el viento no pudieron afectarlo. Aunque no podía ver todo debido a la oscuridad, los rayos de Raon le permitieron tener una idea decente de la situación. ¡Wow! Kale dejó escapar un grito de admiración. ¡Guau! Las grandes ballenas rugieron mientras subían a la superficie. ¡Bang! El costado de un barco de tamaño mediano se rompió después de ser golpeado por 3 ballenas. Kale miró esto y tragó saliva. ¡Vicioso! Witira y las otras ballenas continuaron chocando contra los barcos en su forma de ballena. Sin embargo, no era que estuvieran haciendo esto sin tener en cuenta su propia salud. Estaban usando las ballenas que traían con ellos para amenazar a los barcos y solo chocaron contra los barcos que intentaban alejarse de los remolinos para guiarlos estratégicamente hacia las Islas Ice. Raon compartió sus pensamientos mientras Kale los observaba mientras pensaba que daban miedo. Las ballenas te escuchan muy bien, humano. Aparentemente. Había sido orden de Kale. Simplemente no esperaba que les fuera tan bien. Podía ver la nave rota a través de los rayos. ¡Ah! ¡Ah! Las personas en el barco que no pudieron esquivar cayeron al océano. No pudieron calmarse en la oscuridad. Punto. Su viaje había estado bien hasta que se puso el sol. Pero, ¿por qué estaba sucediendo todo esto de repente? Un miembro se agitó en el agua e intentó nadar hacia una tabla de madera que flotaba cerca. Pensó que hacerlo le permitiría vivir. Solo un poco más, ya casi está. El miembro apenas logró alcanzar la tabla de madera con la punta de sus dedos. Extendió ambas manos con todas sus fuerzas para agarrarse a la tabla. Fue en ese momento. ¡Splash! Se escuchó el sonido de algo moviéndose en el agua. ¡Saa! El sonido de la lluvia también estaba presente, pero el miembro no podía escuchar eso en absoluto. ¡Splash! El sonido de algo moviéndose en el agua se hizo aún más claro. No. La mano del miembro temblaba mientras se agarraba a la tabla de madera. Sintió que su cuerpo que estaba bajo el agua comenzaba a endurecerse. Finalmente, la forma de vida que se movía en el agua se reveló. Era el grito de una ballena triste. La ballena abrió la boca hacia el miembro de la organización que había matado a sus hijos pequeños. ¡Ah! El miembro no podía hablar correctamente mientras se estremecía y se enfrentaba a la ira de la ballena. Muchas ballenas que vinieron con la tribu de las ballenas se movieron hacia los barcos rotos. Fue un infierno para las personas que cayeron por la borda. Sin embargo, el infierno no estaba solo en el océano. Había muchas personas que estaban incluso más enojadas que la tribu de las ballenas en las Islas Ice. Loco. ¿Por qué están aquí los bastardos de la tribu tigre? Uno de los miembros de la primera brigada de batalla de Arm no pudo terminar su oración. Esta isla estaba cubierta de rocas, árboles y hierba alta. La noche no fue un problema para que los tigres pudieran saltar alrededor de esta isla con el terreno más accidentado fuera de las Islas Ice. Los subordinados que caminaban detrás de su líder de escuadrón comenzaron a retroceder. Grrr. El animal se rió mientras arrancaba el brazo del líder del escuadrón de su cuerpo. Tap, tap, tap. Los tigres caminaban suavemente sobre el suelo embarrado. 3 tigres destrozaron el cuerpo del líder del escuadrón. Las miradas de los tigres que habían perdido a sus familias y a los miembros de la tribu se volvieron hacia los subordinados que estaban en estado de pánico después de perder a su líder. Wing. Un ruido extraño salía de los tigres. Uno de los tigres dio un paso adelante. Chhh. Apareció humo y el tigre pronto se convirtió en humano.
El gran guerrero de la tribu tigre abrió los brazos y comenzó a hablar. ¿Qué? ¿Quieres atrapar a nuestra gente y tomar nuestras pieles? Había 5 brigadas bajo la brigada de batalla de Arm. El autor usa escuadrón para la primera brigada de batalla y los escuadrones debajo de ellos, así que estoy usando brigada para el grupo de 20 y escuadrón para los subordinados debajo de cada miembro. Se habían dividido por brigada para tomar a sus subordinados y sacar a los tigres que viven en cada montaña. Con todos estos barcos siendo parte de una brigada, solo habría habido un máximo de 4 tigres para luchar contra ellos. Había sangre saliendo de la boca del tigre que le había arrancado el brazo al líder del escuadrón. Comenzó a gritar a los miembros restantes de Arm con furia. Les quitaré todas las pieles. Los 2 subordinados con el líder del escuadrón comenzaron a correr hacia el resto de su grupo. El guerrero de la tribu tigre simplemente los miró correr tranquilamente. Comenzó a hablar después de esperar un rato. Es hora de cazar, la noche es larga. Wing. El tigre se guardó la herramienta de alteración del maná en el bolsillo del pecho mientras estiraba los músculos del cuello. Todos los tigres sostenían una herramienta de alteración de maná para evitar que Arm enviara el mensaje de que la tribu ballena y la tribu tigre se habían unido. Los reinos Rohan y Breck habían enviado estos dispositivos para apoyarlos. Los 3 tigres adultos desaparecieron en la oscuridad con el relajado paseo único de un tigre. No ocultaron sus presencias. Soltaron carcajadas enojadas después de escuchar los gritos de los miembros de Arm. Por otro lado, había alguien que se movía muy silenciosamente en otra isla. Esta fue la isla con el terreno más diverso de las Islas Ice. Acantilados, bosque, dunas de arena y pantano. La isla que tenía todos estos terrenos estaba actualmente envuelta en una batalla silenciosa. Uf. Uno de los miembros de Arm cayó con un breve gemido. Fue uno de los especialistas en asesinos bajo el asistente del líder Gritel. Había sido el segundo de los 2 que habían ido a investigar. El cadáver fue cuidadosamente depositado en el suelo. El sirviente Ron silenciosamente miró el cadáver antes de limpiar la sangre de su daga con un pañuelo. Su hijo, Beacrox, le había preparado este pañuelo. No hubo ruido en ninguno de sus movimientos. Todo lo que se podía escuchar era el sonido de la naturaleza. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla. El sonido de la lluvia. El sonido del trueno. Ron empezó a sonreír. Pudo escuchar otro tipo de ruido. Era el sonido de un humano moviéndose. Ron había sido el sucesor de una de las 3 familias que controlaban el inframundo del continente oriental. Se movió lentamente después de escuchar los silenciosos ruidos provenientes de la gente. Deberían ser el grupo más nuevo enviado a investigar después de que el primer grupo no envió ninguna información. Así fue como Ron comenzó a derribar al grupo del asistente del líder Gritel uno por uno. Ron era alguien que había sobrevivido como asesino durante más de 60 años. Además de vengarse de su familia, todavía tenía la capacidad de enseñar a estos jóvenes la definición de miedo. SHHH. Se escuchó el sonido de la hierba crujiendo en el viento. Ron se movió hacia la ubicación de los sigilosos pasos. En otra isla, la violencia más que el sigilo dominaba el área. Esta era la isla con el terreno más plano. ¡Bang! Una de las pocas rocas de la isla se rompió. ¡Maldición! Opid gritó mientras respiraba con dificultad. Sin embargo, ni siquiera tuvo un momento para descansar. Sintió escalofríos en la espalda. ¡Bang! Se escuchó otro sonido de la tierra rompiendo. No podía darse la vuelta. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en lo que les había pasado a sus subordinados. ¿De dónde salió una P** tan loca? Ella era una P** loca. Ella era una P** extremadamente loca. Ja 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 ja. La risa resonó en el bosque. Venía de un maestro de la espada que usaba una aura dorada. Ella se reía mientras destruía todo frente a ella. Opid era el líder de la primera brigada de batalla de Arm. Su primera brigada no era fuerte en comparación con las otras brigadas de Arm. Sin embargo, sabían cómo utilizar eficazmente sus habilidades individuales.
Por eso eran más fuertes que los caballeros de la mayoría de los reinos. Por eso pudieron elaborar una estrategia para acabar con un grupo de tigres en el continente oriental. Había usado sus métodos estándar cuando se enfrentó por primera vez a este maestro de la espada. Comillas, Mier asterisco A, no se suponía que fuera así. Sin embargo, este maestro de la espada era un loco. El maestro de la espada ahora estaba cubierto tanto de telarañas negras como de sangre roja. Ella no parecía preocuparse por la defensa ni mostraba ningún miedo. Ella comenzó a reír aún más cuando vio sangre y corrió hacia ellos. Opid y algunos de sus subordinados habían logrado golpearla con flechas. Sin embargo, en lugar de hacer una mueca de miedo, corrió hacia ellos con más fiereza. ¿Por qué está esa mujer aquí? No había forma de que todavía no supiera la identidad de esta mujer. Era el líder de la primera brigada de batalla de Arm. Tenía un conocimiento decente de las actividades de la organización. La falsa doncella santa que la organización había desechado. Esta era esa mujer. Estaba seguro de que era esa mujer. Opid volvía corriendo a su barco. No pudo esconderse en la isla. Necesitaba escapar al océano. Basado en lo que estaba pasando, no podía comprender cómo estaban los otros miembros. La lluvia y el viento eran fuertes debido a la tormenta, pero sintió que también podía escuchar a la gente gritar. Wing. Al mismo tiempo podía escuchar el sonido de una herramienta de alteración de maná proveniente de la mujer. Necesito ponerme en contacto con la organización. Necesitaba alejarse del alcance de la herramienta de perturbación para ponerse en contacto con la organización. Opid apretó el costado y siguió corriendo. La sangre brotaba del corte que había recibido de su aura. Fue en ese momento. Escuchó una voz detrás de él. ¿Crees que puedes seguir corriendo y viviendo? Mier asterisco A. Opid empezó a fruncir el ceño. Podía ver la playa justo enfrente de él. Solo necesitaba ir un poco más lejos. La sangre es realmente hermosa. ¿No te parece? Es por eso que todos querían matarme. Ella le estaba tomando el pelo. El maestro de la espada loco estaba persiguiendo a Opid mientras se burlaba de él. Opid contuvo sus maldiciones mientras seguía corriendo. No tuvo elección. Un ciervo solo podía huir de un depredador. Luego llegó a la playa de arena. Vio el barco que estaba atracado en la playa. Sin embargo, había un hombre de cabello negro parado frente a él. Opid podía escuchar la voz del maestro de la espada que venía de su espalda. ¿Qué? No es divertido. CHHH. Opid sacó su espada. Clang. Sin embargo, la espada del experto de alto grado se rompió fácilmente por el aura del maestro de la espada negra. Esa aura también atravesó el pecho de Opid. La maestra de la espada, Hana, miró a Choyan de manera gruñona. Lo haré por mi cuenta. Lo sé, solo vine para decirte que no corras demasiado salvaje y destruyas la isla. Hana se dio la vuelta y regresó al bosque sin responder. Primero había matado al líder como Kale había ordenado. Ahora era el momento de matar al resto. Choyan luego volvió su mirada hacia el océano. La pequeña ballena jorobada Paseton le ofreció la espalda y Choyan saltó sobre ella para dirigirse a otra isla. En voz baja comenzó a murmurar. No puedo entenderlo. ¿Entender qué? Choyan compartió sus pensamientos sobre la pregunta de Paseton. Esto era en lo que había estado pensando después de ver ese grupo de Arm que era lo suficientemente fuerte y grande como para enfrentarse a cualquier brigada de caballeros decente de un reino, pero que no tenía a nadie con una fuerza abrumadora. ¿Por qué están tratando de matar a gente fuerte? La tribu ballena, la tribu tigre y la falsa doncella santa y la maestra de la espada Hana. Era como si estuvieran tratando de matar a todas las personas fuertes de este mundo. Choyan pensó en las personas que la organización secreta trató de matar en lugar de enredarse en su organización y no pudo entender su proceso de pensamiento. Paseton respondió a la pregunta de Choyan. Quizás porque es más fácil gobernar si son los más fuertes. De todos modos, ¿de qué servirá incluso si supiera lo que estaban pensando? Choyan asintió con la cabeza ante el comentario de Paseton que parecía decir que las razones no importaban.
Era cierto, no era problema suyo. No importaba quién era el líder de la organización secreta ni cuáles eran sus pensamientos. Todo lo que tenía que hacer era destruirlos para que no pudieran seguir haciendo lo que estaban haciendo. Ese era su papel. Paseton, vayamos hacia la isla con los tigres más débiles. Evitaron los remolinos mientras Choyan se dirigía a donde tenía que ir. En ese momento Kale solo podía ver destellos del campo de batalla a través de la luz proporcionada por los rayos. No podía ver toda la sangre derramada, sin embargo, Raon, quien podía ver todo, miraba a Kale de vez en cuando. Era porque no quería que el humano débil se diera cuenta después de ver lo que estaba pasando. Raon. ¿Qué pasa, humano? No puedo ver nada. ¿De qué está hablando? Kale miró a Raon con confusión. Raon evitó su mirada, pero podía escuchar la voz de Kale. Trajiste la bomba de maná muerta contigo, ¿verdad? Comillas. Lo traje porque me lo pediste. ¿Qué pasa? Raon miró a Kale con curiosidad. Kale estaba hablando con una sonrisa en su rostro. Estoy pensando en dejar algunas pruebas en la isla más destruida. La evidencia de una bomba de maná muerta. Kale miró hacia el océano de abajo. Solo podía ver la oscuridad. A pesar de que la tribu tigre y parte de nuestra gente tienen herramientas de alteración de maná. El abuelo Ron no tiene una. Sí, Ron no tiene uno, pero de todos modos, algunos de sus magos habrían enviado comunicaciones de emergencia después de ver a la tribu ballena. El enfoque del lado de Kale mientras observaban a Arn durante los últimos 5 días estaba en la existencia de magos en el grupo. Enviaron cuervos y formas de vida oceánicas para investigar a fondo la cantidad de magos. Raon asintió con la cabeza. Es obvio que lo habrían hecho. Entonces, la organización secreta no vendría aquí a investigar. Tienes razón, lo harán. Kale resolvió la curiosidad de Raon. ¿Qué pensarían cuando vieran los débiles rastros de alguien que intenta borrar los residuos de la bomba de maná muerta del imperio? Raon se echó a reír. Jeje, eso suena divertido, humano. Kale comenzó a pensar después de escuchar la respuesta de Raon. ¡Qué dragón más aterrador! Sin embargo, contrariamente a sus pensamientos, Kale también estaba sonriendo. Capítulo 150 Vicioso 5. Se acercaba el amanecer. El océano estaba en calma ahora que había pasado la tormenta. Kale miró hacia el cielo que ya no estaba cubierto por la gran nube de lluvia que cubría la mitad de las Islas Ais y luego bajó la cabeza. Tenía un solo pensamiento en su cabeza. Bastardos aterradores. Kale estaba asustado. Todo fue destruido. Aparte de los barcos que llegaron a las islas, todos los barcos flotaban en pedazos después de que los remolinos y las ballenas llegaron a ellos. También podía ver cadáveres flotando como puntos negros. Humano, ¿estás sorprendido? Kale miró hacia el dragón negro, Raon. Humano, esto es demasiado para ti. No teníamos otra opción. Raon negó con la cabeza y empezó a hablar en tono serio. A veces, un lado debe morir o resultar gravemente herido para que el otro lado viva. Necesitas reafirmar tu determinación para sobrevivir al caos que se avecina. El abuelo Goldie dijo que no hay nadie tan desafortunado como tú. Raon. Sí, puedo entender lo desafortunado que eres. Así que confía en mí, el gran y poderoso Raon. Bajemos. Bien. Kale dejó que los comentarios de Raon entraran por un oído y salieran por el otro mientras se dirigía a las Islas Ais. La batalla había continuado desde el momento en que el sol se puso a la derecha antes de que volviera a salir. Esta batalla de la noche a la mañana fue, como se esperaba, ganada por el lado de Kale. Era una batalla que no podían perder. La tribu de las ballenas, la tribu del tigre y el grupo de Kale. ¿Quién esperaría que todas estas fuerzas poderosas se reunieran para luchar contra un enemigo común? Tap. Los pies de Kale aterrizaron en la arena. Isla Ais 6. Esta era la isla en la que la maestra de la espada Hana estaba luchando anoche. ¡Qué desastre! La mirada de Kale se dirigió hacia abajo en una dirección diagonal para ver a Hana sentada casualmente en el suelo. Su espada ensangrentada fue clavada en la arena.
Hana levantó la cabeza y comenzó a hablar como si estuviera respondiendo a Kale. No es genial de ver. Estaba cubierta de sangre. Kale se sintió disgustado después de ver que el cabello rubio de Hana y las cicatrices negras no eran visibles porque estaba completamente empapada en sangre. No fue porque se cubrió con la sangre de otra persona. Kale sacó una poción y se la arrojó a Hana. Disfrútelo después de comprobar su propia condición. El santo Nim se desmayará si te ve así. Hana tomó la poción y luego se echó a reír. Kale apartó la mirada de Hana, que se reía incluso mientras sangraba por las heridas que recibió de las espadas y flechas de los enemigos. Realmente está loca. Ambos gemelos tenían algo malo con ellos. Kale continuó mirando hacia otro lado mientras observaba el sol naciente y el resto de su grupo acercándose lentamente a la isla Ice 6. Hola, Kale Enituse. ¿Qué? Kale respondió a Hana sin mirar atrás. Continuó hablando en voz baja pero loca. Eso no fue suficiente sangre. Comillas, lo sé. Incluso yo sé ahora que estás loca por la sangre. Por eso también quería algo de ella. Joven maestro Kale. Witira corrió rápidamente hacia la orilla. Escuchó una voz tranquila junto con el grito de Witira. Comillas. Gracias por mantener tu promesa. Kale había cumplido todas sus promesas. La mantuvo con vida y le dio la oportunidad de vengarse tal como dijo que haría. Hana miró a Kale, que fingía no escuchar lo que decía mientras caminaba hacia Witira, y abrió la tapa de la poción. Kale y Witira pronto estuvieron uno frente al otro. Joven maestro Kale, no hay seres humanos vivos en el océano. Kale simplemente asintió con la cabeza después de escuchar a Witira decir que mataron a todos con una sonrisa en su rostro. Pensó que esta mirada seria se parecía más a Kale que a estar feliz y continuó hablando. En primer lugar, nos ocupamos de todos los miembros de la primera brigada de batalla. Actualmente estamos buscando a los pocos subordinados que se esconden en grietas en acantilados, cuevas u otros lugares aleatorios. Supongo que podremos ocuparnos de todos a la hora del almuerzo. Ella era alguien que tenía una fuerza abrumadora, pero esta batalla fue difícil debido a la cantidad de enemigos. Nos ocuparemos de todos los cuerpos y los barcos averiados. Kale, que había estado escuchando en silencio, comenzó a hablar. ¿Qué pasa con los barcos que todavía están intactos? Eso hizo que Witira mirara hacia el barco actualmente atracado en la isla Ice 6. Cada isla también tenía algunos barcos en buenas condiciones. No estoy seguro. ¿Cómo debemos cuidarlos? Realmente no los necesitamos, así que deberíamos dárselos a otro reino. Witira, quien intencionalmente no terminó su oración, pudo escuchar la voz de Kale. ¿Puedo tenerlos? Disculpe. Kale preguntó sin dudarlo. Deseo llevarme los barcos restantes. No está permitido. Witira pensó en lo duro que había trabajado Kale para crear los remolinos. Pensó que podía ver el cansancio en los ojos de Kale mientras lo miraba. No, eso está bien. No nos sirven los barcos y preferimos dárselos a ti que a otro reino. Excelente. Kale trabajó duro para evitar sonreír. Los barcos que necesitaba usar con el barco Tortuga Dorada se habían enrollado en él como un paquete. Sería un gran espectáculo recibir los barcos de la Alianza del Norte con los barcos de la organización secreta. Kale podía oír la voz de Raon en su mente. Raon estaba hablando en la mente de Kale a pesar de que no era invisible. Humano, buen trabajo. Tenemos algunos barcos gratis. Definitivamente, Raon se estaba volviendo más inteligente. Kale acarició casualmente la cabeza del dragón que lo miraba con ojos brillantes. Luego miró hacia Rosalind, Mary y Ron mientras comenzaba a hablar. ¿Cómo estuvo? Me ocupé de todo en silencio. Buen trabajo. Ron tenía su sonrisa benigna en su rostro mientras se alejaba silenciosamente. Kale vio que incluso Choyan había llegado cuando levantó la cabeza. Criu, criu. Podía oír el sonido de un cuervo graznando. Al mismo tiempo, el rugido de los animales salvajes hizo eco a través del tranquilo océano y la isla. Era el rugido de los tigres que habían perdido a sus familias y miembros de la tribu.
Había alegría, tristeza e ira en sus rugidos. Kale miró hacia el cuervo que Ghassan había enviado como señal de que habían terminado y comenzó a hablar. Vamos a la isla Ais 9. Isla Ais 9. Aquí era donde todos habían acordado reunirse. Asterisco asterisco asterisco. Kale había bajado la guardia. Kale se dio cuenta de su error una vez que llegaron a Ice Island 9. Los 20 tigres con Ghassan en el centro miraban hacia Kale con reverencia tan pronto como llegó a la isla Ice 9. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Estos tigres que eran enormes sin importar si eran jóvenes o viejos, todos le sonreían con una sonrisa brillante que solo los tigres podían tener. Ghassan se acercó a él con los ojos cerrados. Tiene una sonrisa en su rostro. Desafortunadamente, todos, excepto los más jóvenes y los mayores, estaban cubiertos de sangre. Todos estaban cubiertos con la sangre de sus enemigos. Ghassan, cautelosamente, comenzó a hablar con Kale. Joven maestro, Nim. No. El bosque de la oscuridad no era una opción. Kale estaba sacando eso de la ecuación de inmediato. No, solo quería darte las gracias. Kale miró a Ghassan con una mirada llena de sospecha. El chamán continuó hablando suavemente. Sonaba como un abuelo leyendo un libro para niños con su voz antigua y dulce. El único problema era que hablaba con la boca cubierta de sangre. Pudimos obtener la venganza adecuada gracias a tus habilidades. Pudimos cazar correctamente por primera vez en mucho tiempo. Uno de los jóvenes tigres que aún no había alcanzado su tamaño completo le agradeció con ojos brillantes. Joven maestro, Nim, muchas gracias. Ghassan bajó la cabeza hacia el niño y continuó hablando con una sonrisa amarga en su rostro. Necesito llevarlos al continente occidental porque creo que seguiremos encontrándonos con Arm si nos quedamos en el continente oriental. Sería genial si hubiera una pequeña parcela de tierra donde podamos quedarnos hasta que estos niños crezcan. Tampoco nos hemos vengado lo suficiente. Kale comenzó a fruncir el ceño. Ghassan continuó hablando. También hemos traído algunas ofrendas para dárselas al propietario. Ofrendas. Kale miró hacia Ghassan. Ghassan sacó lentamente una joya de su bolsillo. La tribu tigre es una tribu discreta. Cada familia recogió sus hierbas medicinales y artículos preciosos cuando dejaron sus montañas. Las comisuras de los labios de Kale se movieron ligeramente hacia arriba antes de volver a bajar. Ejem, yem. Kale dejó escapar algunas toses falsas. El joven tigre empezó a gritar. También traje algunos artículos. El joven tigre sacó una pequeña botella de su amplia manga. Estas son escamas de serpiente de 200 años que estaban en nuestra cueva. Escuché que pueden convertirse en puntas de flecha muy fuertes. La tribu tigre parece ser una tribu bastante decente. Kale mejoró silenciosamente su percepción de la tribu tigre. Raon empezó a hablar en su mente. Humanos parecen agradables. Correcto. Kale pensó en cómo las posibilidades de entrelazarse aún más con la organización secreta aumentarían si llevaba a la tribu tigre al bosque de la oscuridad. Sin embargo, tuvo otro pensamiento al mismo tiempo. Cuando evitar cosas me mantuvo alejado de estos problemas. Kale no podía evitar la organización secreta ahora que estaba involucrado en la reunión entre los 4 reinos y las ballenas. Kale miró hacia Ghassan y se concentró en los ojos cerrados del chamán cuando comenzó a hablar. Tengo una condición. Fue en ese momento. Kale se estremeció. ¿Qué le pasa a este anciano? Ghassan abrió de repente los ojos. Sus ojos blancos se abrieron de par en par cuando comenzó a levantar la mano con el bastón de madera en el aire. Su gran cuerpo estaba temblando. Esto da miedo. Kale inconscientemente dio un paso atrás. Fue en ese momento. La naturaleza me está hablando. Ghassan gritó mientras seguía temblando. Kale no podía creer lo que estaba pasando. Sin embargo, las siguientes palabras de Ghassan hicieron que Kale arreglara sus pensamientos. La naturaleza me dice que nuestra tribu tigre tendrá que luchar contra las espadas frías la próxima primavera. ¡Wow! Kale estaba asombrado. ¿Cómo podría haber un chamán psíquico así?
Comenzó a tener escalofríos. Como supo que estaba planeando hacer que la tribu tigre luchara contra los caballeros de la Alianza del Norte. Kale miró a Ghassan, que estaba empezando a calmarse. Los ojos blancos de Ghassan se enfocaron en Kale una vez que finalmente se calmó. Kale empezó a hablar. Ese futuro se hará realidad si vas conmigo. ¿Estás de acuerdo con eso? Ghassan respondió sin dudarlo. Ni siquiera necesitaba preguntarles a los demás. Nuestra tribu tigre ha vivido demasiado tranquila durante estos últimos años. Felizmente nos volveremos locos si tiene que ver con nuestra venganza. Kale asintió con la cabeza. Entonces les doy la bienvenida. Kale extendió la mano y el chamán se la estrechó. El bosque de la oscuridad era amplio. Había mucho espacio para 20 tigres. Eso es maravilloso. Witira tenía una sonrisa brillante en su rostro cuando comenzó a hablar. Finalmente había descubierto por qué Kale no había estado dispuesto a aceptar a la tribu tigre hasta ahora. No quería que la tribu tigre tuviera que luchar contra la Alianza del Norte. No era como si Kale no tuviera dinero. No se dejaría tentar por las hierbas y ofrendas medicinales de los tigres. Witira había oído que Kale era hijo de una familia adinerada. No era del tipo codicioso de sus ofrendas. Si era una persona codiciosa, entonces no había razón para que él pusiera su activo más valioso, él mismo, en la línea para ayudar a otros sin obtener nada a cambio. Witira empezó a hablar. Te ayudaremos a mover la tribu tigre y los barcos. Esta era su forma de agradecer a Kale por ayudar sin esperar recibir nada a cambio. Kale, naturalmente, aceptó su oferta. Gracias por adelantado. Por supuesto. También tenemos que discutir el tema de la ruta marítima. La ruta marítima hacia el continente oriental. Kale tenía los derechos de esta ruta hacia el norte que controlaban las ballenas. Kale abrió la boca para responder a ese problema. Humano. Raon sacó el dispositivo de comunicación por vídeo de su dimensión espacial y se acercó a Kale. El dispositivo de comunicación por vídeo brillaba en rojo debido a una llamada. Raon continuó hablando con Kale, quien comenzó a fruncir el ceño. Es el príncipe heredero. El rojo significa que es el príncipe heredero. Alberu era el que llamaba. Debo conectar la llamada. Kale suspiró ante la pregunta de Raon y comenzó a hablar. Vamos a conectarlo dentro del edificio de madera. Witira, Ghassan, hablemos de los otros problemas más tarde. Cosa segura. Responda primero al príncipe heredero. Witira respondió y Ghassan asintió con la cabeza. Kale inmediatamente se dirigió al edificio de madera después de recibir las respuestas de los dos líderes y le pidió a Raon que conectara la llamada. Luego se sentó en una silla de madera frente al dispositivo de comunicación por vídeo. Aunque era difícil comparado con su sofá normalmente suave, a Kale no le importaba. Alberu Crossman, la persona que le había dicho que descansara, lo llamó de repente. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Kale saludó a Alberu una vez que su rostro apareció en la parte superior del dispositivo. Alberu ignoró la expresión infeliz de Kale y comenzó a hablar. Lanzó un directo sin hubs. No conoces la cara del príncipe imperial, ¿verdad? El príncipe imperial era el futuro rey del imperio Mogoru. Kale se quedó sin palabras. Tenía un sentimiento ominoso. Kale intentó responder lo mejor que pudo. Sé las cosas que necesito saber, como el color de sus ojos y cabello. Apuesto a que lo reconoceré si lo veo. Lo que sea. Básicamente, estás diciendo que nunca lo has visto antes. Alberu continuó hablando con Kale, quien estaba evitando el contacto visual en un tono que parecía estar diciendo que sabía lo que estaba pensando Kale. Escuché que tienes la victoria garantizada si te conoces a ti mismo y a tus enemigos. Ve allí. Kale empezó a hablar. Comillas. Su Alteza, tal vez mis oídos se están poniendo mal, pero creo que escuché algo extraño hace un momento. Ve allí, al Imperio. ¿Por qué habría? Kale no entendía por qué Alberu, alguien que conocía bien su personalidad, decía algo así. Lo dije mal. Déjame arreglar eso. Alberu levantó la mano de una manera que parecía admitir que estaba equivocado. Déjame reformularlo.
Una recta aún mayor aterrizó en Kale cuando Alberu comenzó a hablar de nuevo. Ve al Imperio conmigo. Ir al Imperio con él. A hacer algo grande. ¿Hacer qué? Algo grande. Kale finalmente pudo ver la sonrisa en el rostro de Alberu. El ceño de Kale desapareció rápidamente. Kale se reclinó en la silla de madera y comenzó a hablar. Déjame escuchar lo que tienes en mente.